Quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Todos anhelamos o deberíamos anhelar la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús en su ministerio confrontó de esta manera a sus discípulos y también a otros seguidores. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios en mi vida? La respuesta es muy sencilla: creyendo en Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no es creer en cualquier cosa, es creer en Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Es decir, que si creo en Jesús, veré la gloria de Dios. ¿Cómo puedo experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, en mi vida? ¿Cómo la puedo experimentar? Esa es la pregunta que quiero hacerte en este día. Ante todo, gracias por vuestra compañía, gracias por estar pendientes de estas reflexiones, de estos mensajes. Si quieres alguna de ellas, si quieres recibirla a través de un correo electrónico, si quieres dejar tus comentarios, con total libertad puedes hacerlo. Únete también a la familia de Telegram, Amigos de Radio Solidaria, un grupo abierto. Estás invitado. Isaías capítulo 40, versículo 3 en adelante. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El libro del profeta Isaías se le puede comparar con la Biblia. Siempre hemos entendido que este libro es una mini Biblia. Así como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio y podemos compararlo con el Antiguo Testamento. Los últimos 27 capítulos nos hablan de las bendiciones y la gracia de Dios derramada sobre nuestro pueblo, sobre el pueblo, sobre tu vida, sobre mi vida. Lo podemos comparar con el Nuevo Testamento. Es interesante porque el capítulo 40 de Isaías comienza hablándonos del consuelo para el pueblo de Dios y nos enseña cómo se puede manifestar la gloria de Dios en su pueblo. Es un texto profético. Es un texto que nos habla de cómo Juan el Bautista prepararía el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios, la gloria de Jehová, se refiere a la manifestación o revelación de la majestuosidad, se refiere a la grandeza, se refiere a la perfección de Dios. La gloria de Dios es considerada como la expresión máxima de su esplendor divino. Ahora que estamos iniciando un nuevo año, depende cuándo escuches esta reflexión, estos versículos que hemos leído nos muestran qué es lo que tú y yo necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida en este año nuevo, en este 2024, en los meses que llevamos. Puede ser 2024, puede ser 2025, 2026, no lo sé. Pero esta reflexión es diaria, es viva. En cualquier momento del día es eficaz. En cualquier momento del año es eficaz. Tú puedes ver la gloria de Dios cada día en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu lugar de trabajo, en tu congregación, en tu familia inconversa. Todos anhelamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Todos anhelamos que la gloria de Dios se manifieste en la vida de nuestros seres queridos, que se manifieste en la vida de aquellos familiares, pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser tíos o abuelos que no conocen a Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que la gloria de Dios se derrame sobre esas personas inconversas, verdad? Yo anhelo
que la gloria de Dios se derrame cada día en mi vida, en mi familia, en lo que hago, en este ministerio precioso de Radio Solidaria. Yo quiero que la gloria de Dios se pueda derramar sobre España, sobre los gobiernos. ¿Qué necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesitas tú para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? En primer lugar, necesitamos reconocer que los únicos que podemos decidir arreglar nuestra vida somos nosotros. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El versículo nos dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por mucho que alguien quiera que cambiemos nuestro estilo de vida, por mucho que alguien quisiera que fuéramos mejores, la decisión de arreglar nuestra vida es personal, es privada, es individual. En la soledad se prepara el corazón para el Señor. Cada uno de nosotros conocemos nuestra amargura. Conocemos y sabemos lo que necesitamos hacer para cambiar esa amargura en alegría. Tú sabes las respuestas, tú sabes qué necesitas para cambiar de tristeza a gozo, alegría. Proverbios capítulo 14, verso 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Tú y yo necesitamos reconocer que los únicos que podemos decidir arreglar nuestra vida somos nosotros. Lo primero es que hay que reconocer que necesitamos a Dios. Hay que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que necesitamos ayuda. Esto es lo que hacen los psicólogos, ¿verdad? Esto es lo que hacen algunos grupos de personas, ¿no? Que se reúnen con alcohólicos, se reúnen con toxicómanos, se reúnen con personas adictas a ciertos vicios. Lo primero que te dicen es, tienes que reconocer que hay un problema. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema. Este ejemplo se puede llevar a lo espiritual. Yo tengo un problema. Yo soy pecador. Y necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito reconocer que yo necesito a Dios. Tengo que reconocer que necesito a Dios en mi vida para que mi vida cambie por completo. Pero yo decido si acepto o no a Dios. Tenemos un Dios caballero que está esperando a que acudamos a Él. Pero la decisión de arrepentirme es mía. ¿Qué necesitas para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Reconocer que hay un problema en mi vida. Reconocer que soy pecador. Reconocer que necesito a Dios en mi vida. ¿Qué necesito para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida? Salir del valle espiritual en el que hemos caído. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. El versículo dice, todo valle sea alzado. Es decir, que ese valle puede estar caído. Un valle es un terreno que está más bajo que lo que está a su alrededor. Esto es muy fácil. Los que hemos estudiado geografía, de esto nos hablaban en clase, los que atendían, ¿verdad? Nos hablaban de los valles, de las mesetas, de las laderas, de las faldas de las montañas, ¿verdad? Un valle es una depresión del terreno. Y esas palabras quizás son las que describen nuestra vida espiritual. Hemos bajado en nuestra comunión con Dios. Ha bajado nuestra espiritualidad. Está deprimida, está por los suelos. En este año, en este día, en este preciso momento, no lo dejes para mañana. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Todo lo que puedas hacer hoy, hazlo. Y si es para Dios, gloria a Dios, mejor. Debemos alzar todo aquello de nuestra vida espiritual que ha caído en un valle. Debemos salir del valle de una vida sin oración,
debemos salir del valle de la falta de la palabra de Dios, de la lectura bíblica. Debemos salir de ese valle de no congregarnos en la iglesia. Debemos salir del valle de no orar en familia. Debemos salir del valle de la falta de adoración a Dios. Al igual que la palabra de Dios nos dice, sal de Babilonia, sal de Egipto, nosotros tenemos que salir de ese valle, de ese lugar bajo donde estamos. Tenemos que bajar del monte de la soberbia y del collado de la autosuficiencia. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El versículo nos dice, bájese todo monte y collado. Tenemos que comprender que el Señor no va a manifestar su gloria en nuestra vida si nuestro corazón está elevado por la soberbia, la autosuficiencia. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía Jaime Murrell cuando alababa y adoraba al Señor en sus canciones? Yo quiero menguar para que crezcas tú. Es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca en mi vida. ¿Quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Deja la soberbia, deja el orgullo de lado, deja la prepotencia, deja la autosuficiencia. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, es necesario que bajemos nuestra soberbia, seamos humildes. Que dejemos de ser autosuficientes y reconozcamos que necesitamos de la ayuda y el poder de Dios. No esperemos que el Señor tenga que doblegar nuestra soberbia y demostrarnos que no podemos ser autosuficientes. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 2, verso 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. No esperes a que el Señor te abata para que te humilles. Si reconoces ahora mismo en tu vida que eres un orgulloso, eres un prepotente, humíllate ante la presencia de Dios antes de que el Señor nos abata. Al que se ensalza, dice la palabra, Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo ensalza, Dios lo levanta. Es necesario que tú y yo menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Y de esa manera vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Deja tus caminos torcidos y vuelve al camino recto de Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Hay muchos cristianos que han caminado por caminos torcidos porque se han olvidado del Señor. Jeremías capítulo 3, verso 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Lo torcido se enderece. ¿Quieres anhelar o quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Anhelas la gloria de Dios en tu vida? Deja tus caminos torcidos y vuelve al camino recto de Dios. Hay un ejemplo, y el pasado domingo lo compartía con un grupo de discípulos aquí en este ministerio Remar. Tuve el placer de compartirles la palabra y justamente estábamos hablando de Bartimeo. Bartimeo, el ciego, que estaba mendigando junto al camino, así lo dice la palabra de Dios. Bartimeo estaba junto al camino y se enteró que Jesús estaba pasando por su ciudad. Bartimeo empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Bartimeo gritaba y la multitud le decía, cállate. Aún así Bartimeo gritaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora la oposición no es la multitud, es los discípulos. Los propios discípulos de Cristo le mandan decir a Bartimeo, cállate, que nos estás molestando. Oye Jesús, dile aquí a este personaje, dile aquí a este hombre, a este pesado que se calle. Con sus gritos nos está molestando. Oposición. Siempre que busques la gloria de Dios en tu vida, vas a tener oposición. Siempre que emprendas algún proyecto para Dios, ya sea en tu vida personal, matrimonial, familiar con tus hijos, en la iglesia,
vas a encontrar oposición. ¿Bartimeo qué hizo? ¿Se cayó? No. Gritó más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Dijeron: mandar traerme a esta persona aquí. Y Bartimeo recibió el milagro en su vida por su insistencia. Venía oposición a su vida y él seguía clamando a Jesús. Esto es una enseñanza para nosotros. No te canses de clamar. Jesús quiere sanarte. No pienses: qué malo Jesús, que está Bartimeo clamando y Jesús pasa de él. No le atiende. Sí que atiende. Pero tú te imaginas que anhelas un milagro en tu vida y a la primera oposición te rindes. Esto suele pasar mucho en las personas que hacen oraciones en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos orado: Señor, dame esto? Y cuando el Señor no te lo da, te olvidas de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo a la primera oposición se rinde, se resigna? Se hubiera ido para casa. Se hubiera quedado juntamente de nuevo en el camino mendigando y no hubiera tenido la oportunidad de ese encuentro con Jesús, no hubiera recibido sanidad. Pero Bartimeo fue valiente y empezó a clamar a pesar de la oposición. Y vio la gloria de Dios. Recibió el milagro y de estar mendigando junto al camino, que así dice la palabra de Dios, pasó a estar en el camino. Te invito a que leas este pasaje. Mendigaba junto al camino, recibió el milagro, recibió a Jesús en su vida y le seguía en el camino. Por eso tú y yo debemos dejar nuestros caminos torcidos y volver al camino recto de Dios. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Posiblemente has querido vivir como si Dios no estuviera en tu vida. Has querido vivir lejos de Dios creyendo que no pensando en Dios Él también se olvidaría de ti. Pero no es así. Él siempre ha estado pendiente de tu vida y está pendiente de tu vida. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que volver de corazón al camino de Dios. Jeremías capítulo 3, verso 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. El Señor quiere sanarte. No esperes más. Vuelve al camino de Dios ahora. Si te has torcido, hay solución para tu vida. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo, vuelve al Padre, como nos canta el grupo Misión en uno de sus temas musicales. Vuelve al Padre hoy. No dice mañana. No hagamos como Faraón. Por cierto, estamos compartiendo en las últimas semanas el estudio bíblico de Éxodo. Estamos con las plagas en Egipto. Hemos visto en la semana anterior, la semana pasada, cómo Dios envía la plaga de ranas y piojos. Y Moisés le dice: ¿cuándo quieres que te quitemos la plaga? Faraón, que dijo: mañana. Mañana. ¿Por qué no hoy? Quítame las plagas hoy. No, mañana. Eso es lo que dijo Faraón. Así que vuelva al Padre hoy. Como dice esa canción del grupo Misión. Te recomiendo que escuches ese disco. El sueño de Noé. Está disponible en librería Los Olivos. Es un disco muy bueno. Te lo recomiendo. Puedes encontrar ese tema musical que habla sobre el hijo pródigo. Vuelve al Padre hoy. Vuelve al camino de Jesús hoy. Vuélvete a Jesús. Esto es lo que está diciendo el profeta Jeremías: convertíos, hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Tienes que quitar los obstáculos del camino. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La palabra allanar significa quitar los obstáculos del camino. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, tienes que quitar todo aquello que obstaculice el mover de Dios en tu vida. Puede ser el obstáculo de las posesiones, del dinero, del materialismo. Puede ser el obstáculo de la incredulidad. Mateo capítulo 13, verso 54. Y venido a su tierra,
les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este versículo confronta a los católicos que dicen que María era virgen, que no tuvo más hijos. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús tenía hermanos, que María tenía hijos. ¿No se llama a su madre María y sus hermanos, no los de María, los de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mira lo que dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Quieres que el Señor allane tu vida, tu camino? Hay que quitar los obstáculos. Quita lo que te estorbe en tu relación con Dios. Puede ser ese obstáculo de la incredulidad. Puede ser el obstáculo de la falta de perdón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo capítulo 5, verso 8. Puede ser el obstáculo del maltrato a nuestra familia. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sobriamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué poco valor se le está dando a la mujer en nuestra sociedad. Hoy estamos viendo mucho empoderamiento, ¿verdad? Vemos cómo el feminismo está destruyendo los hogares, vemos cómo el feminismo está destruyendo al hombre, vemos cómo el hombre, por su afán de ser el número uno, de quitarle mérito a su esposa, a la mujer, la está deshonrando, la está maltratando. Vemos cómo hay una lucha entre el hombre y la mujer. A lo mejor el obstáculo en tu vida puede ser ese maltrato. Puede ser físico, psicológico, a tu esposa, puede ser verbal. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quita los obstáculos del camino. Quita lo que te estorbe en tu relación con Dios. La manifestación máxima para la humanidad de la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Invítalo a Cristo a venir a tu corazón. Y vas a recibir salvación, pero también vas a recibir vida eterna. Todos anhelamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo la anhelo. Yo cada día anhelo la gloria de Dios en mi vida. Quiero que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Creer solamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo a Jairo, cuando le dieron la noticia: Jairo, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto ya. Jesús le dice a Jairo: esa es la mala noticia, Jairo, que tienen para ti. Pero la buena noticia que yo tengo para ti es: no temas, cree solamente. Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver mi gloria en tu vida? Cree solamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios nos está comunicando su gloria a través de su creación. Somos portadores de su imagen. El pueblo de Dios responde glorificándolo. Dios recibe la gloria. Dios quiere unir al pueblo con él. La gloria de Dios es un tema bíblico importante que se debe compartir en las iglesias. Anhelar la gloria de Dios, que la gloria de Dios cada día se manifieste en nuestras vidas. La gloria de Dios en la Biblia se identifica con Cristo. La gloria de Dios está vinculada a su encarnación.
La gloria de Dios se identifican con Cristo en su sufrimiento, en su muerte en la cruz, pero también en su resurrección. Qué poco hablamos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Siempre hablamos de su muerte en la cruz, de la crucifixión, pero dejamos de lado que Jesús resucitó al tercer día. Siempre se nos habla, ve a la cruz, póstrate ante la cruz. Pero poco se nos habla de que Jesús resucitó. El principal término hebreo para gloria es kabot. Esta palabra proviene de una raíz que significa peso o pesadez. Dependiendo de su forma, podría tener el sentido de honorable, dignificado, exaltado o venerado. El principal término griego para gloria es doxa. La gloria de Dios a veces se usa en la Biblia como un adjetivo, a veces como sustantivo, a veces como verbo. Dios es glorioso, eso es un adjetivo. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Yo cuando iba antes al instituto no tenía ni idea del lenguaje. Suspendía siempre. Siempre aprobamos la lengua cuando vamos en cursos, ¿verdad? Fáciles, ¿verdad? La lengua siempre la aprobamos cuando tenemos entre los 7, 8, 9, 10 años, hasta los 13 incluso. Pero ya cuando cumples 17 ya te empiezan a meter varias cosas en el lenguaje, pues yo suspendía siempre, ¿no? Pero uno cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, uno cuando empieza a ver que Dios es glorioso, uno sabe que eso es un adjetivo. Cuando dice revela su gloria es un sustantivo. Y cuando dice debe ser glorificado es un verbo. De esto hablamos muchas veces cuando compartimos la palabra de Dios. Alabad a Dios. Eso es un verbo, es una orden, es un verbo imperativo. Demanda una acción inmediata. Se nos está dando una orden. La gloria de Dios se usa como una designación de Dios mismo. Por ejemplo, Pedro se refiere a Dios Padre como la magnífica gloria. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. También vemos muchas veces que la gloria de Dios va atribuido, o podríamos decir es un atributo de Dios. La gloria de Dios a veces se refiere a una característica interna, un atributo de los atributos de Dios. Yo anhelo la gloria de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi vida. Dios es glorioso. Él con gozo, con alegría, con su gracia, comunica su gloria, en gran parte a través de su creación. El pueblo de Dios responde, tú y yo deberíamos responder glorificándolo, dándole la gloria que Él se merece. A Dios sea la gloria. ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión? ¿Cuántas veces has escuchado la canción A Él sea la gloria? Es una canción que hace muchos años presentó Marco Barrientos. Por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, ¿verdad? ¿Te suena esa canción? A Dios sea la gloria y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Anhelas la gloria de Dios en tu vida? ¿Anhelas la gloria de Dios en tu familia? Cree solamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No temas, cree solamente. Palabras de Jesús. Jesús le dijo al ciego de nacimiento, cuando éste recibió el milagro, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dijo, ¿quién es para que crea en Él? Jesús le dice, el que está contigo, el que habla ahora mismo, Él es. ¿Qué hizo ese ciego, ex ciego? Creo. Y la adoró. No temas, cree solamente. Y si crees en Jesús, verás la gloria de Dios en tu vida.